mi Rey, mi Dios de amor. Caímos en las garras del mar, todo se llenó de oscuridad. No nos abandonaste, pelearías por mí. Mi vida rescatas una y otra vez, porque tu amor nunca se rinde, tu luz llena la oscuridad. La tormenta atraviesas, tu voz la detiene, me rescatas del mar, porque tu amor nunca se rinde, tu luz llena la oscuridad. La tormenta atraviesas, tu voz la detiene, me rescatas del mar. Creador del universo eres tú, mi Rey, mi Dios de amor. Caímos en las garras del mar, todo se llenó de oscuridad. No nos abandonaste, pelearías por mí. Mi vida rescatas una y otra vez, porque tu amor nunca se rinde, tu luz llena la oscuridad. La tormenta atraviesa, tu voz la detiene, me rescatas del mar. Tu amor nunca se rinde, tu luz llena la oscuridad. La tormenta atraviesa, tu voz la detiene, me rescatas del mar. Cristo vino, derramó su sangre en la cruz para salvarnos. Su rescate extremo, no le importó sufrir, morir para que yo pueda vivir. Porque tu amor nunca se rinde, tu luz llena la oscuridad. Porque tu amor nunca se rinde, tu luz llena la oscuridad. La tormenta atraviesa, tu voz la detiene, me rescatas del mar. Rescate de amor, rescate de amor, rescate de Mira en mis ojos, dime hoy si existe algo bueno en mí. Sabes tantas veces que fallé y mi voluntad es desistir. Entonces si yo subo a un alto monte o desciendo a un valle, me alcanzará. Ni la muerte ni la vida, sufrimiento o distancia, no
resurrección. Él me dice que en mí vivirá. Cristo dio su vida ya en la cruz, soportó el dolor, tomó mi lugar. La gracia de la cruz es revelada, el amor que no desiste me alcanzará. Ni la muerte ni la vida, sufrimiento o distancia, no hay nada que me aparte de ese amor que conoce mis deseos y perdona mis errores, todo alcanza y no mira hacia atrás. Ni la muerte ni la vida, sufrimiento o distancia, no hay nada que me aparte de ese amor que conoce mis deseos y perdona mis errores, todo alcanza y no mira hacia atrás, que conoce mis deseos y perdona mis errores, todo alcanza y no mira hacia atrás. Nada me podrá separar del amor que vive hoy en mí. Feliz noche, queridos hermanos, bienvenidos. Qué gusto poder verlos, poder estar juntos una semana más. Y esta noche vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a aprender y comentar la segunda parte del tema de la adoración. Vamos a iniciar este programa pidiendo la dirección de nuestro Señor. Les pido que me acompañen. Querido Señor, le damos muchas gracias porque usted permite que podamos estar conectados a través de este medio para poder juntos aprender su palabra. Por favor, rogamos una bendición muy especial para nuestro querido hermano Federico. Gracias por el tiempo, por los dones que le ha dado, y rogamos que pueda preparar nuestros corazones para recibir su palabra a través de él, que podamos entender cómo usted quiere que lo adoremos, de la forma, de la manera que lo adoremos, que por favor podamos ser obedientes a sus mandatos, a lo que usted nos quiere decir por nuestro bien, por nuestra felicidad en su palabra. Rogamos que nos acompañe con su Santo Espíritu, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Muy bien, antes de darle el pase a nuestro hermano Federico, les recordamos que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios en el chat, y luego al finalizar el tema vamos a dar un espacio para los comentarios y las preguntas. Adelante, querido hermano Federico. Gracias, Luis, muy amable. Voy a compartir mi pantalla en un instante y podemos empezar. Muy bien. La semana pasada estuvimos tratando el tema de la adoración y vimos todo lo que tenía de
el contenido teológico de este concepto. Solamente tomaré un par de minutos para poner en antecedente lo que hablamos. Nosotros hablamos acerca de que la adoración no tiene solamente un lugar, que evidentemente hacemos adoración en el templo, pero no es el único lugar donde debíamos adorar. Mencionamos que lo importante de la adoración era el conocimiento de la deidad y el conocimiento de la forma en la que el Señor desea ser adorado. Y también dijimos que en realidad nosotros adorábamos a través del servicio, cuando nosotros trabajamos para la iglesia, cuando hacemos algo para el avance de la obra del Señor, estamos adorando. Mencionamos que las palabras que se utilizan para el servicio en el santuario, por ejemplo, representaban las palabras que se utilizaban para adorar. O sea, por lo tanto, servicio y adoración tienen el mismo concepto cuando están vinculados a Dios. Y recordarán también que mencionamos que en realidad finalmente yo adoro con mi vida, porque si mi vida es puesta en el altar, como dice Pablo, y soy un sacrificio vivo, agradable a Dios, ese es mi culto racional, esa es la forma racional en la que yo adoro a Dios. Y también reiteramos el tema de que la adoración es fundamentalmente racional y no emocional. Y si bien las emociones siempre estarán presentes en nuestra vida en todos los aspectos, mi culto a Dios es un culto razonado, inteligente, porque Dios quiere que yo sepa lo que estoy haciendo y quiere que cuando yo adore, de alguna manera esté respondiendo a la forma en la que Dios estableció. Y después de que tratamos el tema de la semana pasada, quedaba por ver algunos temas que están relacionados con la adoración. Y vamos a ir sobre eso. El primero es el tema de la música en la iglesia. Y fíjense que lo que yo voy a decir no es mi opinión. O sea, yo siempre trato de reiterar eso. Yo no voy a mencionar lo que yo opino sobre un tema, sino voy a tratar de presentar lo que la Biblia dice por un lado y lo que el Espíritu de Profecía sostiene para que nosotros seamos orientados de cómo debiera ser la música en la iglesia. Podríamos decir que la música sagrada es una bendición para el culto de oración. Nosotros necesitamos la música porque la adoración, parte de la adoración, especialmente la adoración pública, tiene que ver con música. Y nosotros podemos bendecir a Dios con la armonía de las notas musicales y con el mensaje de la letra o del canto. Porque la música en sí tiene un contenido importante para suavizar nuestros corazones. Pero las letras, la palabra que se une a la música, tiene además la posibilidad de dar un mensaje y puede alcanzar a personas. Y en el antiguo Israel, nosotros encontramos que la música ocupaba un lugar muy importante en la adoración, pero también que quienes participaban de ella eran cuidadosamente designados. O sea, no todas las personas podían participar en la música sagrada. Y este es un aspecto que debemos tener en cuenta. En Primera de Crónicas 15:16 dice: asimismo dijo David a los principales levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Ya no les dice a todos los levitas que deben cantar, sino que de hombres dentro de ellos, entre sus hermanos, algunos que tengan estas habilidades, estas capacidades para utilizar los instrumentos y también la voz. Cuando Elena de White comenta en su libro La música, hay muchísimos comentarios, he traído algunos de ellos para este estudio. Ella dice: la música es de origen divino. Yo quisiera que entendiéramos que Satanás era el director del coro celestial, de manera que conoce de música bastante más que nosotros. Dice: hay un gran poder en ella, y fue la música de la hueste angelical la que emocionó el corazón de los pastores en las llanuras de Belén y alcanzó el mundo entero. Es mediante la música como nuestras alabanzas elevan a aquel que es la personificación de la pureza y la armonía,
es con música y con cantos de victoria como los redimidos entrarán finalmente en la recompensa eterna. La música nos va a acompañar en este mundo y en el venidero. Irene de Huay, quiero que noten lo que dice. Hay algo particularmente sagrado en la voz humana. Su armonía y su rasgo sentimental suave e inspirado por el cielo exceden todo instrumento musical. La música vocal es uno de los dones que Dios ha dado a los hombres. Un instrumento que no puede ser igualado y menos aún superado cuando el amor de Dios abunda en el alma. Y dice que la música, si bien la música instrumental tiene su lugar, el lugar de la voz es aún más preponderante y más importante, porque la voz es capaz de transmitir sentimientos, sensaciones, palabras, mensajes. Dice, el cantar con el espíritu y el entendimiento es además una gran adición a los servicios de devoción en la casa de Dios. Pero ella dice con dureza lo siguiente: ¿cómo ha sido prostituido este don? Santificado y refinado haría un gran bien, quebrantando las barreras del prejuicio y la incredulidad empedernida, y sería el medio de convertir almas. No es suficiente entender los rudimentos del arte de cantar, sino también, junto con la comprensión y el conocimiento, debe haber tal conexión con el cielo que los ángeles puedan cantar por intermedio de nosotros. Fíjense que ella va a hablar, y lo van a ver ustedes, va a hablar que no se trata de talento musical únicamente. Si el talento musical de una persona no está asociado a una vivencia espiritual, el canto no tiene significado de adoración. Es decir, no necesitamos solamente voces bonitas, sino voces que canten con amor a Dios, con el alma, que canten para adorar a Dios. Y es una cosa totalmente diferente. También los instrumentos son los apropiados para la música sacra. Se pueden discutir cuáles son los instrumentos apropiados. Yo siempre he pensado que el mundo ha creado muchos instrumentos, algunos de ellos Dios los considera aceptables para la música sacra y otros que no tanto. Puedo pensar, por ejemplo, que el órgano o el piano son para mí mejores que la guitarra eléctrica o la batería, eso tengo seguro. Pero no me atrevería a establecer una regla sobre ese aspecto. Pero lo interesante es que cuando Dios habla de la adoración en el tiempo de Israel, en la vez de su palabra, algunos instrumentos son especialmente mencionados. Por ejemplo, en 1 de Crónicas 16:42 dice: con ellos a Emán y a Jedutún con son trompetas y címbalos para que lo que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. O sea, es interesante que habla de los instrumentos de música de Dios, y tenemos que encontrar cuáles son los instrumentos que debieran participar en la música sagrada. Pero lo más importante, Elena sostiene, es la belleza del cántico congregacional, es decir, las voces de muchas personas que aman al Señor cantando en una sentida alabanza a Él. Y ella sostiene que no hay instrumento semejante a la voz cultivada de fervientes adoradores. En el ministerio pastoral, Elena de Huay dice: la melodía del canto exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta es uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar almas. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del Maestro de las asambleas. Y quisiera que noten ustedes lo que se menciona en estos pasajes que he puesto ahí a continuación. En 1 de Crónicas 25 dice: y todos estaban bajo la dirección de su padre en la música y en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Todos los aptos. Quiere decir que ellos hicieron una selección de las voces. Porque no todos tenemos buena voz. Yo no pretendo nunca hacer un solo en la iglesia, no lo voy a pretender, ¿no?
Y puedo cantar ahí más o menos cuando es un grupo que canta y mi voz se escucha poquito, ¿no? Pero no más. Pero cuando estos hombres fueron seleccionados, se eligieron a aquellos que podían cantar correctamente, no a todos. ¿Qué dice Crónicas 7:6? Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová. Noten otra vez, los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho que el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba de pie. De manera que la selección de los instrumentos, por un lado, y la selección de los cantantes adecuados también es un asunto importante en la música de oración en Israel. Y Elena White entra en muchos detalles en el tema de la oración, especialmente en el culto. Noten lo que ella dice. El pastor no debe asignar himnos para ser cantados a menos que se les haya asegurado de antemano que son familiares para los que cantan. O sea, el culto de oración no es el momento de aprender un himno y que todos nos perdamos. Ese no es el momento del culto. El culto de oración se hace con el mejor himno, con el himno ya aprendido, con el que ya todos canten. Pero no es el momento, no es el culto, el momento de aprender el himno. Miren, voy a repetir, dice, el pastor no debe asignar himnos para ser cantados a menos que se le haya asegurado de antemano que son familiares para los que cantan. Debe señalarse a una persona idónea para que se haga cargo de este ejercicio. Y será su deber tratar que se seleccionen himnos tales que puedan ser cantados con el espíritu y también con el entendimiento. El canto forma parte del culto a Dios, pero en la forma chapucera con que con frecuencia se lo conduce, no acredita la verdad y no se honra a Dios. Debiera haber métodos y orden en esto, tanto como en cualquier otra parte de la obra del Señor. Organícese un grupo con los mejores cantantes, cuyas voces puedan conducir a la congregación, y luego únanse a ellos todos los que así lo deseen. Fíjense, los que deben conducir las voces de la congregación no deben ser las personas que canten en voces que la congregación no posee. Por ejemplo, si yo pongo una persona que es una soprano de coloratura y ella canta un himno con ese tono, yo no voy a poder seguirla. Y va a cantar ella sola. Lo que está hablando es de que tenga voces que puedan conducir a la congregación. Por lo tanto, la selección de esa persona es importante. Los que cantan deberían realizar un esfuerzo para cantar en armonía. Deberían dedicarle algún tiempo a la práctica a fin de emplear este talento para la gloria de Dios. Eso nos dice para todos. Todos los que cantemos debemos hacer así. La educación apropiada de la voz es un rasgo importante en la preparación general y no debe descuidarse. El canto como parte del servicio religioso es tanto un acto de culto como lo es la oración. Decía yo que las personas en Israel eran cuidadosamente seleccionadas, y no solamente en sus habilidades con un instrumento, sino también en su calidad vocal. Es decir, tenían que tener buena voz para cantar. No todos podían participar en eso. Pero también yo me he encontrado muchas veces, en mi experiencia, tengo 40 y tantos años en la iglesia, muchas veces he visto pasar adelante a cantar personas que yo sabía que su vida espiritual no tenía ninguna relación con el Señor. Y entonces, no es el asunto de que una persona tenga solamente una buena voz, sino que además esa persona sea una persona consagrada, para que el culto a Dios de su canto tenga un significado de oración real. Porque no estamos, otra vez recuerden lo que decíamos, el culto debe ser grato a Dios, no al espectador, no al que acude al culto. Y Dios no se va a satisfacer con una voz, por más bonita que sea, que en su corazón realmente no esté cantando para adorar a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 12. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra,
y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música, personas entendidas. Y Elena presenta también lo que es lo contrario, cuando las personas cantan para demostrar un talento y no para adorar a Dios. Ella dice, la ostentación no es religión ni santificación. No hay nada más ofensivo a la vista de Dios que un despliegue de música instrumental cuando aquellos que toman parte no son consagrados, no tienen melodías en sus corazones para el Señor. La ofrenda más dulce y aceptable a la vista de Dios es un corazón que ha alcanzado la humildad a practicar la abnegación, al elevar la cruz y seguir a Jesús. Es importante lo que ella dice. Para que alguien pase a cantarle al Señor, yo tengo que estar seguro que su vida es en armonía con el Señor. No tenemos tiempo ahora para dedicarlo a la búsqueda de las cosas que únicamente agradan a los sentidos. Se necesita un profundo escudriñamiento de corazón, con lágrimas y la confesión de un corazón quebrantado. Necesitamos allegarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. ¿Saben que esto es tremendo? Y otra vez, repito lo que dije al comienzo. Esta no es mi opinión. No estoy opinando sobre lo que debía hacer. Estoy mencionando lo que la sierva del Señor dice, que es el culto agradable a Dios cuando se utiliza la música. Y ella pone un caso. Se me mostró el caso del hermano U, que él sería una carga para la iglesia, a menos que llegara a tener una relación más estrecha con Dios. Él se ha autoenvanecido. Si se hace alguna observación sobre su proceder, se siente herido. Si cree que se ha preferido a otro en lugar de él, lo toma como una injuria que se le ha hecho. El hermano Wu tiene un buen conocimiento de música, pero su educación musical ha sido de una naturaleza tal como para actuar en un escenario más bien que para el solemne culto a Dios. El canto es un acto de adoración a Dios en una reunión religiosa, tanto como lo es el hablar. Y cualquier rareza o peculiaridad cultivada atrae la atención de la gente y destruye la impresión seria y solemne que debe ser el resultado de la música sagrada. Cualquier cosa extraña o excéntrica en el canto desvía la mente del carácter serio y sagrado del servicio religioso. Miren, a mí me pasó hace muchísimos años, hace casi tantos, como 30 años. Yo estaba una vez, me tocaba predicar y estaba yo adelante en el púlpito y había un número especial. Y llegó una niña que tendría 12 años o no sé. Y llegó con sus padres, no era miembro de la iglesia, llegó y la hicieron pasar adelante para que hiciera el número especial. Cuando ella pasó, la niña pasó, varias personas empezaron a poner micrófonos y esto, y reproducción. Hicieron, por lo menos tomaron 4 o 5 minutos para organizar todo para que la niña cantara. Y la niña tenía una linda voz y cantó. Pero utilizaba movimientos en sus manos y poses teatrales la niña. Y cuando terminó, yo pensé, ellos se van a quedar, entonces al final voy a hablar con los padres porque estaban dirigiendo mal a su hija en el tema de la adoración a Dios con la música. Pero ellos empezaron a salir, entonces no tuve más remedio que ponerme en pie y darles un mensaje directo a eso. Y le dije que lo que ellos estaban haciendo no era una adoración a través de la música. Estoy hablando de 30 años. Porque esto, además, no, lamento decir que no me parece que haya mejorado en el tiempo. Ella dice que no debe haber, no se debe hacer espectáculo. En Primera de Crónicas 6, 31, 32 dice, estos son los que David puso al servicio del canto en la casa de Jehová, después de que Larga tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión, en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. O sea, esta era la forma. Los reyes hacían esto y el servicio al santuario, aparte de eso, estaba vinculado con la música.
Elena de White dice, los espectáculos musicales que conducidos apropiadamente no hacen daño son muchas veces una fuente de mal. El talento musical muchas veces fomenta el orgullo y la ambición por la exhibición, y los cantantes dedican muy pocos pensamientos a la adoración de Dios. Elena de White, por ejemplo, sostiene que quienes cantan no debían hacer movimientos con sus manos, no debían hacer movimientos con su cuerpo. Y nosotros hemos visto, y lo hemos visto, todos los hemos visto en nuestras iglesias. Gente que canta, moviendo las manos, haciendo movimientos teatrales. No debiera ocurrir eso. Yo recuerdo hace muchos años, cuando todavía estaba en la iglesia en Miraflores, estoy hablando de hace 35 años o algo parecido, o más, 40 años, ¿eh? Había una señora que tenía una voz de soprano extraordinaria, tenía una gran voz, pero cuando ella cantaba no se le entendía lo que decía. Tenía una linda voz y podía llegar a notas altísimas, pero no se le entendía. ¿Qué dice Elena de White? El buen canto es como la música de los pájaros, suave y melodioso. En algunas de nuestras iglesias he escuchado solos que eran inapropiados para el servicio de culto en la casa de Dios. Las notas prolongadas y los sonidos peculiares tan comunes en el canto de ópera no agradan a los ángeles. Estos se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Ellos se unen con nosotros en los cantos en los que cada palabra se pronuncia claramente, en un tono musical. Participan en las melodías cantadas con el corazón, el espíritu y el entendimiento. De manera que si alguien que canta y no se le entiende lo que canta porque usa notas tan altas que no es posible entenderlo, eso no es un canto agradable a Dios. Fíjense todas las cosas que dice. Por eso es que este tema de la adoración es un tema tan importante y es un tema que estamos descuidando desde hace buen tiempo. La música forma parte del culto de Dios en los otros del cielo. En nuestros cantos de alabanza debemos intentar acercarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. A menudo, dice Elena de White, me he entristecido al oír voces incultas, elevadas hasta la más alta nota, chillando literalmente al expresar las sagradas palabras de algún himno de alabanza. Es tremendo lo que ella dice. Cuán inapropiadas son esas voces agudas y estridentes en el culto sagrado y el gozoso servicio a Dios. Anhelo tapar mis oídos, oír lejos del lugar, y me alegro cuando el penoso ejercicio ha terminado. Esto es tremendo. Es tremendo lo que dice. Si nosotros todos pensamos en el tema de la música, debemos encontrar la solución correcta para... Elena de White dice que la música, por ejemplo, era el pueblo cuando andaba por el desierto iba cantando la música, iba cantando. A mí me maravilla eso, ¿no? Imagínense un pueblo de 2,5 millones de personas cantando ahí. Y las mujeres con sus panderetas y sus cosas, y trompetas, y címbalos. Yo creo que el Señor desea que nosotros entendamos el lugar que la música debe ocupar en el servicio de oración. Dice, los que hacen del canto una parte del culto divino deben elegir himnos con música apropiada para la ocasión, no de notas fúnebres sino alegres, y con todo melodías solemnes. La voz puede y debe ser modulada, enternecida y subyugada. Yo a veces bromeaba con algunos hermanos que le decían, a veces cantamos himnos que lejos de estimularnos nos deprimen. Por eso ese himno, por ejemplo, tan cansados de vagar por el desierto, andamos ya muy cansados, tan cansados. Sí, no sé cómo nos puede estimular. Llamada en vuestro auxilio, instrumentos musicales.
si eso es posible, y asciendan hacia Dios las gloriosas armonías como una ofrenda aceptable. No hay palabras que puedan expresar debidamente la profunda bendición del culto genuino. Cuando los seres humanos cantan con el espíritu y el entendimiento, los músicos celestiales toman las melodías y se unen al canto de agradecimiento. El que ha derramado sobre todo los dones que nos capacitan para ser obreros juntamente con Dios, espera que sus siervos cultiven sus voces de modo que puedan hablar y cantar de manera que todos puedan comprender. Lo que se necesita no es cantar fuerte, sino con una entonación clara y una pronunciación correcta. Dediquen todos tiempo a cultivar la voz, de modo que puedan cantar las alabanzas a Dios en tonos claros y suaves, sin asperezas ni chillidos que ofenden el oído. La habilidad de cantar es un don de Dios. Utilicémosla para darle gloria. En Primera Crónica dice, también había cantores, jefes de familia y los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra, en la obra de cantar. O sea, el canto era una cosa permanente en el santuario. Cuando los cristianos profesos alcanzan la norma elevada, que es un privilegio alcanzar, la esencialidad de Cristo será mantenida en todos los servicios de culto. Las formas, las ceremonias y las realizaciones musicales no constituyen la fortaleza de la iglesia. Sin embargo, estas cosas han tomado el lugar que Dios debería tener, tal como aconteció en el culto de los judíos. Era una preocupación para Leonard que el culto se convirtiera en un objetivo en lugar de un medio para acercarse a Dios. Otro tema importante es el tema de la oración en el culto público. También tenemos algunas cosas que aprender de lo que Elena señala sobre este tema. Yo he tratado el tema de la oración de manera más amplia en otro documento, en otra oportunidad, pero me gustaría mencionar algunas cosas que están vinculadas a la adoración, en cuanto a la oración. Elena White dice en la oración, aprovechar toda oportunidad de ir donde se suele orar. Los que están realmente preocupados, están procurando estar en comunión con Dios, asistirán a los cultos de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de la luz celestial. La oración es una cosa maravillosa, podemos estar en contacto con Dios. En las reuniones de devoción, nuestras voces deben expresar por la oración y alabanza nuestra adoración al Padre Celestial. Dice que cuando yo oro, estoy adorando. Voy a repetir lo que dice. En las reuniones de devoción, nuestras voces deben expresar por la oración y alabanza nuestra adoración al Padre Celestial, a fin de que todos puedan saber que adoramos a Dios con sencillez y verdad en la belleza de la santidad. Es decir, la oración también es parte del culto de oración. Es importante dentro de él. Elena de White sostiene que el que ora en un culto público no debe pedir por sus propias necesidades, sino por las de la iglesia. Debiéramos orar por las necesidades de la iglesia, no de manera personal. Cuando yo oro en un culto público, no es que me han elegido para hacer mi oración, sino para hacer la oración de la iglesia. Jesús enseñó a sus discípulos que solo la oración elevada por labios sinceros y que expresa los deseos reales del alma es genuina y traerá bendiciones celestiales al suplicante. Él dio a sus discípulos una oración breve y a la vez amplia, el Padre Nuestro. ¿No? Esta oración, por su simple hermosura, no tiene paralelo. Es una oración perfecta para la vida pública y privada. Es digna y elevada, y sin embargo tan sencilla que un niño en la rodilla de su madre la puede entender. Los hijos de Dios han repetido esta oración durante siglos y todavía su gloria no ha disminuido, se refiere al Padre Nuestro. Como una gema de valor, continúa siendo amada y atesorada. Esta oración es una maravillosa producción. Nadie orará en vano si en sus oraciones son incorporados los principios contenidos en ella. Nuestras oraciones en público deben ser cortas y expresar solo los deseos reales del alma, pidiendo con sencillez y con una fe confiada
y pura para las cosas que necesitamos. A veces hemos escuchado oraciones que parecen sermones. La persona cita versículos de la Biblia, expone, y no es eso. Esa no es la oración que Dios aprecia. Repito, nuestras oraciones en público deben ser cortas y expresar solo los deseos reales del alma, pidiendo con sencillez y con una fe confiada y pura por las cosas que necesitamos. La oración de un corazón humilde y contrito es el aliento vital del alma hambrienta de justicia. Pareciera ser que la oración es un tema que todos podríamos hacer bien naturalmente. Y Elena de Hoy parece no creer eso. En el ministerio pastoral ella dice: yo insto a mis hermanos ministros a mejorar su forma de orar. Está hablando de los pastores. Esto puede y debe ser hecho. Debo decirles que mientras más cortas hagan sus oraciones, falta de espiritualidad, mejor será para la congregación. Si hay falta de espiritualidad, cuanto más corta, mejor. Generalmente el caso es que mientras menos vitalidad celestial tiene una oración, más larga es. No pase largo tiempo en la oración delante de la congregación, a menos que sepa que Dios está dictando esta oración, la oración. Que las oraciones hechas en público sean cortas y llenas de fervor. La oración efectiva y ferviente de un hombre justo vale mucho, pero la oración dicha en un tono bajo, monótono e insípido no es aceptada por Dios. La voz de la oración debe ser elevada a Dios por corazones cargados por un sentimiento de necesidad. Deje que se manifieste un revelamiento del Espíritu Santo para que sus oraciones sean llenas del poder del cielo. No dice que tenemos que aprender a orar. En este mismo libro, Elena dice: cuando ofrezcáis oración en la congregación, recordad que os dirigís a Dios y que Él desea que habléis de modo que todos los presentes puedan oír y unir sus súplicas a las vuestras. Una oración pronunciada de manera que todas las palabras estén fusionadas no honra a Dios ni hace bien a los oyentes. Aprendan los predicadores y todos los que ofrecen oración en público a orar de manera que Dios sea glorificado y bendecido a los oyentes. Hablen lenta y distintamente y en tono bastante alto para que todos los oigan y puedan unirse a ellos para decir amén. Y fíjense lo que dice: el lenguaje grandilocuente no es apropiado para la oración, ya sea la petición hecha en público o en el círculo de la familia o en secreto. Especialmente aquel que ora en público debe emplear un lenguaje sencillo, a fin de que todos puedan entender lo que dice y unirse a la petición. ¿Saben que a veces nosotros discutimos si las formas son importantes? Y siempre decimos: no, hermano, lo que importa es el fondo, el corazón, la espiritualidad. Y no es así. Estas cosas de forma son importantes para Dios. Otro tema es la posición del hombre cuando ora en el culto privado y en el culto público. Fíjense lo que dice Elena de White: tanto en el culto como en privado es privilegio nuestro. Privilegio, tenemos el privilegio, dice, de doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Jesús, nuestro modelo puesto de rodillas, oró. Acerca de sus discípulos está registrado que también oraban puestos de rodillas. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre nuestro Señor Jesucristo. Al confesar ante Dios los pecados de Israel, Esdras estaba de rodillas. Daniel hincábase 3 veces al día y oraba y confesaba delante de Dios. Y la invitación del salmista es: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante el Eterno, nuestro Hacedor. Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Por lo tanto, nosotros debiéramos orar de rodillas en el templo. Siempre. Si bien habrán personas que por su salud no puedan inclinarse y arrodillarse, ellos podrán permanecer sentados o de pie.
pero quienes podamos debiéramos postrarnos delante de Dios. Otro tema que me gustaría tocar es el tema de los aplausos en el templo. Cada vez se está viendo más esto en algunas congregaciones, el asunto del aplauso en los cultos. Y aparentemente la congregación muestra su beneplácito aplaudiendo. Y esto se ha visto más en los matrimonios, en los bautismos, pero también ocurre en algunas iglesias en los cultos. Yo confieso que es una práctica que personalmente no me agrada. O sea, es una práctica que yo siempre tuve recelo en practicar. Pero he tratado de entender el tema para saber si esto es lo adecuado en el culto de Dios. Y la respuesta es no. Y quisiera presentar lo que se dice acá, sobre estos temas. Una pregunta que uno debía hacer es, cuando yo aplaudo, ¿qué estoy aplaudiendo? ¿Al cantante, al expositor, al que hizo un poema? O sea, ¿lo estoy recompensando a él? Porque si es así, ya eso no forma parte del culto de oración a Dios. Hay un artículo pequeño de Miguel Ángel Rodríguez que se llama Clapping in the Church o Aplaudiendo en la Iglesia, que es muy breve, pero... Y él mismo dice que puede ser que su tratado levante más preguntas que dar respuestas, pero él da algunas cosas que quedan bastante claras, en mi opinión. Normalmente cuando uno asiste a un evento social o algo así, y algo agradable, y queremos recompensar a la persona que lo ha hecho, aplaudimos. Y claro, si lo que ha hecho es superlativo, aplaudimos más tiempo, más fuertemente. Es una forma de manifestar nuestra gratitud hacia la persona que está haciendo esta exposición. Por ejemplo, un aplauso sostenido cuando Pavarotti cantaba Nessun Dorma, por ejemplo, digo, pues, se lo merecía por completo. ¿Qué tal voz tenía? Pero ¿es ese el concepto que debería aplicarse al culto de oración cuando alguien hace algo destacado? Este autor también menciona que en realidad nosotros como adventistas del séptimo día hemos copiado esto del aplauso de las iglesias evangélicas y los programas evangélicos de televisión y de los pentecostales que aplauden en su templo. Y muchas veces pensamos que no, en realidad es un tema cultural. Y lo que debemos preguntarnos si este tema cultural realmente agrada a Dios. En un artículo de Samuel Corentan Pipín, que es un pastor africano que escribe temas muy profundos en muchos aspectos, él cita un artículo, él dice: el diccionario define aplausos como el palmoteo de las manos que expresa bienvenida, disfrute, reconocimiento o aprobación. A menudo, cuanto más intensos y prolongados aplausos, mayor será el reconocimiento de las personas que están siendo aplaudidas. En el ámbito secular, el aplausómetro se utiliza para seleccionar los ganadores de un concurso. Aunque puede haber nada intrínsecamente malo con el uso del aplauso en un contexto social, ya que es una expresión de agradecimiento o alabanza, los cristianos deben ser conscientes de los peligros de aplausos a las personas que están siendo aplaudidas, especialmente en el contexto de la adoración religiosa. Más importante aún, los adventistas deben estar seguros de que la práctica está sancionada en la Biblia. Eso sostiene el pastor Samuel Corentan Pipín. Y miren algunos textos donde hay aplausos en la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 12. Sacando luego Joaida, el hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las palmas dijeron: vive el rey. Una coronación, la gente aplaudió. Evidentemente no estaba en el templo, ¿cierto? Salmos 47, 1 y 2. Pueblos todos, batid las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo. Si el aplauso fuera dedicado a Dios, yo diría que el aplauso estaría justificado, pero ¿cómo lo aplaudo a Dios? ¿En qué momento?
Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. También dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Evidentemente tampoco se refiere al aplauso en el culto. Pero en los siguientes ustedes van a ver, dice, el siguiente muestra al rey moabita Balac, un enemigo de Israel, aplaudiendo, evidentemente por molestia, cuando Balaam no pudo, aunque eso quería, maldecir a Israel. En el siguiente, que voy a citar también, a continuación, Dios le recomienda a Ezequiel que haga lo propio para demostrar su gran rechazo a las grandes abominaciones de la casa de Israel. Coincidirá conmigo que tampoco parecen buenos argumentos para aplaudir en el templo. Miren las citas. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya 3 veces. No tenía nada que ver con el culto de oración. Así ha dicho Jehová el Señor a Ezequiel, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. En realidad estas dos formas de aplaudir suenan más bien maliciosas, ¿no es cierto? Porque estamos alegrándonos por la caída de un enemigo, como algunas personas aplauden en un combate de boxeo, por ejemplo, cuando una de las personas ha caído noqueado. Otra cita, Nahum 3:19. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Fíjense, aplaudir porque el enemigo cae. Porque cuanto así dicho Jehová el Señor, por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. O sea, en estos noten ustedes que todas las veces que hay aplausos no tienen nada que ver con el culto de oración. Y quisiera que noten que aquí dice, batiste con tu mano y golpeaste con tu pie. Porque yo pensé que eso que nosotros hacíamos a veces que aplaudimos y golpeamos con los pies era una cosa moderna, pero evidentemente no lo es. Bastante antiguo. Samuel Corentin Pipín, este mismo artículo dice, es un artículo en que habla de aplauso, el saludo con la mano, los tambores y las danzas en la iglesia. Él hace un artículo sobre esto. Y dice, los pioneros adventistas fueron conscientes del hecho de que los aplausos o otras influencias teatrales entraron en la iglesia primitiva cuando la iglesia primitiva se acomodó a los paganos para ganarlos. Así, J. Wagner, uno de los primeros pioneros adventistas, se refirió al esfuerzo de Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, 398-404 después de Cristo, en su oposición al tal mundanalidad en la iglesia. Crisóstomo se lamenta sobre las costumbres teatrales, tales como aplaudir ruidosamente, que los cristianos en Antioquía y Constantinopla trajeron con ellos a la iglesia. Tanto Ellen White como su esposo James también se opusieron al hecho de aplaudir en el templo. James White también menciona el ruido de gritos y palmas de las manos como uno de los comportamientos no deseados que se asoció con el movimiento de santidad que amenazaba el adventismo en sus inicios, en la reunión del campamento de Exeter en New Hampshire. Igual como hoy, Ellen White vio aplausos como una expresión de alegría, reconocimiento y aprobación social, pero ella nunca los recomendó para nuestros servicios de adoración. Por ejemplo, en una ocasión, en la década de 1880, la hermana White fue invitada a hablar en el Club de Reforma y Temperanza de Haverhill Hill, Massachusetts, en un auditorio de la ciudad con capacidad para 1000 personas. Ella escribió acerca de esta experiencia. Fui detenida varias veces en la disertación con palmoteo de las manos y fuerte golpeteo de pies, mientras apreció el entusiasmo de este público no adventista. Ella nunca probó aplausos y golpeteo de pies como ejemplos de servicios de la adoración adventista. Por lo tanto, para mí queda claro que el concepto de los aplausos no debería entrar. Sigue diciendo Samuel Corentin Pipín en este artículo que yo he traducido. Dice, en lugar de los aplausos de aprobación para servicios de oración, White advierte sobre sus peligros.
Ella denomina los aplausos el alimento del mundo, en The Southern World, página 17, y un bajo estándar en Patriarcas y Profetas. Ella advirtió que el aplauso puede estimular como el vino, traen testimonios para la iglesia, administrar vanidad, testimonios para la iglesia, tomo 7, y provocar algunos a ser envanecidos, Science of the Time, 28 de enero de 1897. Por otra parte, la hermana White vio los aplausos como una trampa, testimonio especial para ministros y obreros, algo que puede herir a una persona, testimonio para la iglesia, y que puede incluso influir en una persona a salir de la iglesia para el mundo, Review and Herald, señalando al ejemplo de Jesús, que Jesús no buscó nunca, no buscó la admiración o el aplauso de los hombres, ministerio y corazón. Cada uno puede sacar sus conclusiones. La mía es que el aplauso no debe hacerse en el culto, ni en un bautismo, ni en un matrimonio. Cometemos el error de aplaudir en esas ocasiones. Otro tema que puede ser polémico es el tema del teatro en la predicación del mensaje. Por eso es que he dividido estas dos partes. En la primera parte hemos hablado teológicamente de la oración, en la segunda parte de algunos aspectos prácticos de la oración. Fíjense, hay dos aspectos dentro del teatro, ¿no? El teatro que puede ser cuando un predicador predica y teatraliza, y el teatro propiamente dicho, o sea, es una obra de teatro. Vamos a ver los dos temas. Yo pienso que a veces la búsqueda de medios para atraer a las personas que están fuera nos ha hecho cometer algunos errores con respecto al uso sagrado de algunos recursos que pueden existir, como es el caso del teatro. Fíjense los dos aspectos, ¿no? La teatralidad a la hora de presentar la verdad y el teatro como una obra, digamos, de teatro. Elena de White dice en el Ministerio Personal, el que usa palabras elocuentes simplemente hace que la gente olvide la verdad que está mezclada con la oratoria. Cuando la excitación desaparece, se encuentra que la palabra de Dios no se ha fijado en la mente, ni se ha obtenido la más simple comprensión. La gente puede salir de la iglesia y puede hablar admirada de las facultades oratorias del hombre que les ha predicado, pero pueden no haber sido convencidas de la verdad ni llevadas más cerca del punto de decisión. Ellas hablan del sermón de la misma manera que hablarían de una representación teatral y del ministro de la misma manera que si fuera un actor de teatro. Puede que vuelvan de nuevo a escuchar la misma clase de discurso y puede que de nuevo salgan sin ser impresionadas ni alimentadas. Por lo tanto, en la exposición de la palabra de Dios, tal vez muchos seamos culpables de haber teatralizado, es decir, hacer cosas para impresionar a los oyentes. Y en realidad todo lo que el predicador haga en el púlpito va a influir en las personas. Dice Elena, el predicador debe recordar que su porte en el público, su actitud y su manera de hablar, su traje, producen en sus oyentes impresiones favorables o desfavorables. Debe cultivar la cortesía y el refinamiento de los modales y conducirse con una tranquilidad digna, conveniente de su alta vocación. La solemnidad y cierta autoridad piadosa mezclada con mansedumbre deben caracterizar su porte. La grosería y tosquedad no se han de tolerar en la vida común y mucho menos en la obra del ministerio. La actitud del predicador debe estar en armonía con las verdades santas que proclama. Sus palabras deben ser en todo respecto sinceras y bien elegidas. Los predicadores no están facultados para actuar en el púlpito como actores de teatro, asumiendo actitudes y haciendo gestos meramente por el efecto de ellos. No son actores, sino maestros de la verdad. Las acciones desmañadas y turbulentas no prestan fuerza a la verdad pronunciada. Por el contrario, desagradan a los hombres y mujeres de juicio tranquilo y opiniones rectas. El predicador que ha aprendido de Cristo estará siempre consciente de que es el mensajero de Dios, comisionado por Él para hacer una obra cuya influencia debe perdurar durante toda la eternidad. No debe de ningún modo formar parte de su objeto el llamar la atención a sí mismo, su saber o capacidad. Todo su propósito debe reducirse a traer a los pecadores al arrepentimiento, señalándole por precepto y ejemplo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Debe hablar con plena conciencia de que posee poder y autoridad de Dios. Sus discursos deben tener una seriedad, un fervor, una fuerza de persuasión que induzcan a los pecadores a buscar refugio en Cristo. También ella habla acerca de las representaciones teatrales. Y ella habla en un tiempo en el que la iglesia buscaba formas de alcanzar a otras personas. Entonces, se hacían obras de teatro en la iglesia adventista que tenían el propósito de atraer a otras personas. Ellen White dice en el libro de Evangelismo: los que realizan la obra del Señor en las ciudades deben poner a contribución un esfuerzo tranquilo, permanente y devoto para la educación de la gente. Aun cuando han de trabajar con fervor para interesar a los oyentes y para mantener ese interés, sin embargo, al mismo tiempo deben guardarse cuidadosamente de cualquier cosa que raye en el sensacionalismo. En esta época de extravagancia y ostentación externa, imagínense, ella hablaba del siglo antepasado, ¿no? Si viera lo que está ahora, ¿no? En esta época de extravagancia y ostentación externa, cuando los hombres creen que es necesario efectuar un despliegue con el propósito de obtener éxito, los mensajeros escogidos por Dios han de ver la falacia de gastar medios innecesariamente para producir un impacto, mientras trabajan con sencillez, humildad y dignidad llena de gracia, evitando todo lo que sea de una naturaleza teatral. Su obra hará una impresión duradera para el bien. Hermanos, yo quiero decirles que a mí me ha dolido el corazón ver hace relativamente muy poco tiempo, una reunión de jóvenes organizada por algunas de nuestras unas grandes instituciones, con humo y reflectores y música de estos faros de colores y música fuerte. Y yo no creo que en eso haya ningún intento de adorar a Dios, ningún intento que Dios acepte. Y yo particularmente no me siento en condiciones de cuestionar totalmente las obras de teatro. Tener en una sociedad de jóvenes, por ejemplo, un teatro por el Día de la Madre, me parece bonito y agradable, por el Día del Padre también. Pero en el culto de oración hay que tener mucho cuidado. Dice Elena de White: tengo un mensaje para los que están a cargo de la obra. No instéis a los hombres que se ocupan de esta obra a pensar que deben proclamar el mensaje solemne y sagrado con un estilo teatral. No hay que poner en nuestra obra ni la mínima partícula de nada que sea extravagante. La causa de Dios debe tener un molde sagrado y celestial. Lleve la impronta divina, todo lo que se relaciona con la predicación del mensaje para este tiempo. No se permita nada de naturaleza extravagante, porque esto echaría a perder la santidad de la obra. Se me ha dicho que encontraremos toda clase de experiencias y que los hombres procurarán introducir prácticas extrañas en la obra de Dios. Hemos encontrado estas cosas en muchos lugares. Desde el comienzo de mis actividades en la iglesia se me dijo que había que desanimar y prohibir toda clase de actuaciones teatrales en relación con la proclamación de la verdad presente. Personas que pensaban que tenían una obra maravillosa que debían llevar a cabo, procuraban adoptar un comportamiento extraño, manifestaban actitudes corporales raras. Se me dio esa instrucción: no aprobéis nada de esto. Las actuaciones con visos teatrales y extravagantes no deben tener lugar en la proclamación del mensaje solemne que nos hacía confiar. El enemigo vigilará estrechamente y aprovechará toda ventaja o circunstancia para revelar la verdad mediante la introducción de actuaciones indignas. No hay que estimular ninguna de estas actividades. Las verdades preciosas que se nos han dado deben ser proclamadas con toda solemnidad y con sagrado temor reverente. Tremendo. Celebración. Aquí quisiera hablar un poquito sobre las iglesias de celebración que están existiendo dentro de la iglesia adventista. Hace relativamente pocos años ha empezado esto de las iglesias celebration churches. Están ocurriendo especialmente en los Estados Unidos, pero también en otros lugares. La panadería es una cuadra. La recta. Hola.
Hay una voz que se está colando ahí dentro de... en algunas de esas iglesias el modelo de oración que se ha incorporado. Estaba cerrado en la panadería. Yo no sé si podemos controlar, porque hay algunos sonidos que están entrando. Fíjense, en 1898 la Asociación de Indiana pidió a Davis, un predicador itinerante, que hiciera reuniones de realmente espiritual. Y con el apoyo del presidente Donald, él predicó en una gran tienda. Utilizó instrumentos musicales muy fuertes, violines, tamboriles, flautas, cornetas, trompetas, para crear, dice, condiciones místicas imprescindibles para la aceptación de sus cuestionables enseñanzas. Instaba a los oyentes a levantar los brazos, a aplaudir y a gritar pidiendo la unción del Espíritu Santo. Ya ustedes pueden desde ahora ver que esto no era lo que el Señor nos ha enseñado jamás. Algunos, dice, caían postrados en este ambiente cargado de histerismo religioso. Estos eran llevados a la plataforma y rodeados por fieles que cantaban, oraban y saltaban entre gritos y exclamaciones triunfales. Al retornar de este estado de postración y casi inconsciencia, se les informaba que habían pasado por la experiencia que Jesús vivió en Getsemaní, en la noche que precedió a su crucifixión. La experiencia era la demostración tangible que habían nacido como hijos de Dios. Estaban entonces plenamente purificados de todo el pecado y no poseían ya inclinaciones pecaminosas, es decir, la doctrina de la carne santa. Y dice, sin la experiencia de Getsemaní, sentenciaba a David automático, el creyente podrá alcanzar el cielo como hijo adoptado de Dios. Estas son las cosas que pasaron en 1898, o sea, a finales del siglo XIX. La sierva del Señor pronto mostró su reprobación a este modelo de oración. Ella dijo, la forma como se han celebrado las reuniones en Indiana, con ruido y confusión, no la recomiendo a las mentes concienzudosas e inteligentes. Esas demostraciones no contienen nada capaz de convencer al mundo de que poseemos la verdad. El ruido y el alboroto en sí mismo no constituyen ninguna evidencia en favor de la santificación o del descenso del Espíritu Santo. El fanatismo, una vez que ha comenzado y se ha dejado sin control, es tan difícil de apagar como un fuego que se ha posicionado en un edificio. Ella habla en contra de este sistema. Y dijo lo siguiente, surgirán muchos movimientos semejantes en este tiempo, cuando la obra del Señor debería estar en una condición elevada y pura y no adulterada con supersticiones y fábulas. El Señor quiere que sus servicios se caractericen por el orden y la disciplina y no por la agitación y la confusión. Esto que ocurrió en Indiana en 1898, lamentablemente, dice Elena White, volvería a ocurrir. Elena nos dijo que en el tiempo final veríamos de nuevo esto, y lo estamos viendo en las iglesias Celebration, que son las iglesias adventistas del séptimo día, dentro de asociaciones adventistas del séptimo día, dirigidas por pastores adventistas del séptimo día. De manera que es un tema que está ampliándose, está apareciendo, está creciendo. Ella dice, es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que se consideran vasos e instrumentos suyos para poner en acción sus pensamientos y propósitos. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia, en su tiempo. Se manifestará toda clase de cosas extrañas, habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrá confiar en él. Fíjense, tambores. Dice, el juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos, destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Ella dice que esto volverá a ocurrir en nuestro tiempo y está ocurriendo.
Cuando termina la serie de reuniones de reavivamiento, el bien que debería haberse hecho y que podría haberse efectuado mediante la presentación de la verdad sagrada no llega a verificarse. No debería estimularse esta clase de culto. Este mismo género de influencia advino después de cumplir la fecha de 1844. Esto es lamentablemente lo que nosotros vemos en las iglesias de celebración que existen en varias partes del mundo y especialmente en los Estados Unidos. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con este desorden perturbador y esa vagabunda que me fueron mostrados en enero pasado y hablaba sobre la experiencia de Indiana. Satanás trabaja en medio del estruendo. Una de las cosas es que el sonido repetido del tambor produce efectos directos en nuestro cuerpo que no tienen nada que ver con la adoración. Ella dice que nosotros debemos evitar toda esta agitación espuria y estos revelamientos religiosos falsos, acontecimientos extraños. Debemos tener mucho cuidado con la forma en la que nosotros atraemos a las personas hacia la verdad de Dios. Quisiera ir terminando con dos temas más. Uno que tiene que ver con el enfoque católico de la oración y que a veces penetra en nosotros también de alguna manera. Cuando yo conocí la iglesia, yo quedé impresionado de muchas cosas. Cuando empecé a asistir. Y veía a los adventistas del séptimo día como personas que realmente tenían una relación diferente con Dios de la que yo había percibido en las iglesias católicas. En las iglesias católicas rara vez hay una persona que realmente participe del culto de adoración. Pero Elena de White advierte lo siguiente, fíjense. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias arias y sin significado. Pero están equivocados, dice. Yo cuando leí esto la primera vez y ya empezaba a leer este párrafo, decía, oye, ella va a afirmar esto. No, dice, pero están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. El culto de la iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y la conciencia. Todo encanta a la vista, sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas, todo apela al amor a la belleza. Al oído también se le cautiva, su música no tiene igual. Los grandes acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresión de respeto y reverencia. Eso me comentaba una persona que escuchó el mensaje la vez pasada, me decía, ¿cómo en la iglesia católica la gente es respetuosa al entrar a la iglesia? Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado. Son clara evidencia de la corrupción interior. Esto que parece hermoso y fantástico es solamente una prueba de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales atractivos para hacerse recomendable. Bajo los rayos de la luz que emite la cruz, el verdadero cristianismo se muestra tan puro y tan hermoso que ninguna decoración exterior puede realzar su verdadero valor. Es la hermosura de la santidad, o sea, un espíritu manso y apacible, lo que tiene valor delante de Dios. La brillantez del estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados. Encuentras a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás suele valerse a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres las necesidades del alma, para hacerles perder de vista la vida futura e inmortal, para alejarlos de su sabor infinito. Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón irregenerado. Y ese es el peligro. Que nosotros hagamos una cosa tan bonita
que solamente sea eso. Y por eso ella nos advierte que la pompa y el ceremonial del culto católico es un poder seductor, fascinador, que engaña a muchas personas, las cuales llegan a considerar a la Iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Millares de personas que no conocen por experiencia a Cristo serán llevadas a aceptar la forma de una piedad sin poder. Semejante religión es precisamente lo que las multitudes desean. Y ella compara la religión romana con la religión judaica, con la iglesia judaica del tiempo de Cristo. Porque mientras ellos pisoteaban los mandamientos de Dios, al mismo tiempo en el exterior eran rigurosos con algunos preceptos, especialmente los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos. Dice, los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sus vestiduras, pero por todas partes se ve la insignia de la cruz, por todas partes se la honra y exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas. Es verdad, esto ocurre. Entonces lo que está tratando de mostrarnos ella es que no es la parte externa, la parte central de la adoración, sino es el espíritu con el que el adorador está delante de Dios. Y por supuesto la Virgen y los santos, la llamada Reina del Cielo, ¿no es cierto? Desde el tiempo de Jeremías se hacían tortas a la Reina del Cielo para tribunar el culto. Se sigue haciendo hoy día en la iglesia romana. Y por supuesto las doctrinas espurias como el Papa, como la cabeza de la iglesia. Todo eso, por ejemplo, queda oculto a las personas cuando ven el culto católico. Y este culto que es tan atractivo a los ojos y al corazón y a los sentimientos, en realidad deja vacía a las personas. Y cuanto más se extendieron estas doctrinas, cuanto más se ampliaron las doctrinas, más se alejaba Roma y más impresionantes eran sus cultos. Y una de estas cosas que se vio en la adoración es el culto a las imágenes, que todos hemos visto. El Señor dijo claramente que nosotros no debemos hacernos imágenes, ninguna semejanza. Esta es una cosa que no ha penetrado en la iglesia, gracias a Dios. Estamos, creo que, seguros de que no ocurrirá. Pero tenemos que entender lo que esto significa para otras personas a las que nosotros queremos ganar. En Isaías 46, Dios dice lo siguiente: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, aquí dan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en un lugar, las procesiones. Y ahí está, no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. O sea, la oración de las imágenes, lo absurdo de la oración de las imágenes. Pero Dios mismo señaló que ni siquiera en el caso de él debería haber una imagen, nada que represente a Dios. Porque Dios le dice, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y nosotros debemos estar seguros de que no reproduzcamos imágenes de ningún tipo que nos relacionen con la deidad. Y esto no está mal que uno tenga una escultura, como a mí me gusta, tengo una escultura acá en mi escritorio, tengo un caballo de paso con su patita levantada, sin nada que como eso. ¿De acuerdo? Se refiere a hacer imágenes de la deidad. Y nosotros como los cristianos de aquel entonces, de los primeros siglos, creemos que solamente Dios es digno de oración. Pero cuando penetró la iglesia apóstata, la iglesia católica, dentro de la iglesia primitiva, especialmente a partir del siglo IV, cuando la iglesia penetra en el palacio de los Césares, en ese momento la iglesia empezó a compatibilizar el paganismo con el cristianismo. Y la adoración que estaba dirigida a Dios empezó a dedicarse a las estatuas que representaban a la Virgen, a los santos, a los apóstoles. Y fue corrompiéndose la adoración. Cualquier cosa que separe nuestra vista de Dios directamente durante el culto de oración nos está alejando sin que nos demos cuenta a veces de Dios.
Y este Oscar Plain en el culto que hará a Dios dice que rápidamente del tiempo de Constantino penetró lo que se llamó el culto inferior, es decir, la veneración a los santos, las imágenes, las reliquias, las peregrinaciones a los lugares sagrados. O sea, la adoración, basta que una rendija se abra y Satanás entra con todo para destruir la adoración. Eso es lo que no tenemos que cuidar. El ejemplo de la iglesia primitiva nos debe prever contra dejar que algunas prácticas que no son las que el Señor enseña penetren, porque una vez que penetran, empiezan a abrirse ampliamente. Y la de Juan dice, las tinieblas parecían hacerse más densas, la oración de las imágenes se hizo más general, se le encendían velas y se les ofrecían oraciones. Ustedes no van a encontrar una vela en la Biblia, en ningún acepto de oración. Esto proviene de Babilonia, desde Babilonia. Llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Los espíritus estaban tan completamente dominados por la superstición que la raza misma parecía haber perdido su poder. Es increíble en este siglo XXI que la gente piense que si toca una estatua, la estatua lo va a bendecir, o el santo lo va a bendecir. Pero a veces la cosa llega a extremos increíbles. Yo me acuerdo que nosotros visitamos un pueblo en España, donde en medio de una especie de mercado, por decir algo, había un cerdo, en realidad estos cerdos ibéricos, una especie de jabalí. Y la gente decía que si tú le tocabas la nariz al jabalí, que era de bronce, no sé qué recibías de bendición. Y ustedes vieron cómo estaba la nariz del jabalí, estaba brillante, porque toda la gente pasaba la mano. Es increíble, ese es nuestro mundo. Y en realidad todo esto ocurrió porque los paganos necesitaban algo que se asemejara a su culto, entonces aparecieron los cultos de las imágenes. Fíjate, ese es el error que nosotros no podemos cometer. La iglesia dice esto, miren, si nosotros ponemos una estatua y decimos que esta estatua en lugar de ser Júpiter es Pedro, los paganos van a sentir algo parecido y van a entrar a la iglesia. Eso es lo que a veces nosotros decimos. Mira, si nosotros hacemos una música un poquito más alegrona, hacemos esto y hacemos lo otro, y van a entrar las personas. No. Rebajar las normas lleva a esto que hemos visto, a la caída brutal de la iglesia en los primeros siglos. Muy bien, yo he terminado. Estoy dispuesto a escuchar su pregunta si es que existe alguna de ellas. Muchas gracias, hermano Federico. No sé si alguien desea encender su micro para hacer alguna pregunta o comentario, puede alzar la manito para poder liberarles el micro. Si alguien desea. Mientras tanto, yo sí quiero agradecer por este tema tan lindo, porque uno profundiza en estos temas y realmente entiende cuál es la voluntad del Señor para todos nosotros, ¿no, Fico? Respecto específicamente a la música, por ejemplo, el manual de nuestra iglesia dice específicamente, por ejemplo, que no se permite música rock o jazz o híbridos, y aún sigue siendo muy difícil de entender esto que es tan sencillo, sigue siendo difícil de entender incluso partiendo de los dirigentes de nuestra iglesia, los líderes máximos, aquellos que producen la música para poder compartirlo a toda la hermandad, desde pequeños hasta los más grandes, ¿no? Y esto tiene, creo, mucha relación con el tema de hace unas semanas atrás que veíamos sobre cómo el Señor les dice al pueblo de Israel antes del éxodo, ¿no?, que marquen en cuestión de las fiestas, ¿no?, que veíamos que marquen sus casas, ¿no?, los linteles de la puerta con la sangre de un cordero. Pero quizás a alguno en ese entonces se le podría haber ocurrido la idea de, bueno, es solo una marca, quizás yo podría pintarlo con pintura roja, ¿no?
porque total lo que el Señor quiere es pintarlo, ¿no? O sea, que haya una distinción. Y así también ahora podría venir a nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, el Señor quiere que lo adore y pues lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Y no se trata de eso, sino de hacerlo como el Señor quiere que lo adore, ¿no? Finalmente ese es el objetivo, de acercarnos a Él de la forma que Él quiere que nos acerquemos, ¿verdad? Sí, sobre lo que tú mencionas, Liz, y permíteme antes de darle el pase a la otra persona. Yo he citado el tema de las imágenes y cómo penetraron las imágenes en la iglesia cristiana de los primeros siglos, porque el propósito de quienes introdujeron las imágenes era atraer a los paganos, ¿no?, para encontrar un culto semejante a su culto. Al hacerlo, empezaron a rebajar una norma y terminaron totalmente alejados de lo que el Señor quería. Y eso puede ocurrirnos a nosotros hoy día si nosotros pensamos, ¿y cómo atraigo a esas personas que están afuera? Entonces de pronto te pongo una música más movida o con estos componentes o estos arreglos. Yo en realidad no sé nada de música, por si acaso no tengo ni idea. Cuando me dicen me hablan de términos musicales, yo entiendo muy poco. ¿Okay? Lo que sí noto es que nosotros hemos ido descendiendo en el nivel de, voy a decir así, de ortodoxia en la música. Y entonces cada vez nos estamos volviendo más liberales en la forma de entender la música en el templo. Entonces necesitamos volver a revisar estos temas y necesitamos que los administradores también lo hagan y revisen qué cosa está produciendo. Porque yo a veces escucho música, como tú has mencionado, escucho música que proviene de nuestro... Y no toda esa música tiene las características que debería tener la música sagrada. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta si queremos ser fieles a lo que el Señor ha enseñado, ¿no es cierto? Exacto. Hermano Percy, hermanita Sarita, adelante. Hermano Federico, buenas noches, hermanos. Pienso yo de que el ritmo de balada ha sido autorizado, no sé por quién, pero escucho en ritmo de balada himnos, intervenciones de hermanos especiales que vienen. En la última reunión que asistí a la iglesia, incluso un miembro de a quien les cupo predicar ese día, agradeció por la balada que escuchó. Para mí es una balada, y le agradeció qué bonito estaba ese himno. Yo pienso que han autorizado, porque lo escucho incluso en Nuevo Tiempo. La balada está permitida. Es justamente lo que yo menciono, Percy. O sea, yo hace algunos años hablé con una persona y le dije que nuestras cantantes estaban chaquirizando, ¿no? Porque cantaban con los tonitos de Shakira y con esas frenaditas de palabra. O sea, no decir una palabra, sino frenarse y alargar la palabra. Y eso no tiene nada que ver con el culto de oración en la música. Si ustedes han escuchado lo que yo me he leído sobre Elena de White, ella dice con mucha claridad cómo debería ser la música de la iglesia. Entonces, no es que el Señor haya cambiado, somos nosotros los que queremos adorar en el tema de la música como a nosotros nos gusta y no como Dios desea. Y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, sí tenemos que llamar la atención a nuestras iglesias para que las iglesias vuelvan al sistema de la música que debería existir. Sí, yo me acuerdo de los heraldos del rey cuando yo llegué a la iglesia hace 40 años, ¿no? Y si uno compara esos himnos como la forma que se cantan hoy día, ya no hay ni parecido.
Ni parecido. Entonces, o los helados del rey estaban mal y ahora estamos bien, o al revés. Pero no hay forma de decir que los dos están bien. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que ser. Y la otra cosa es que esto cuesta decirlo, hermanos, pero voy a decirlo de todas maneras, ¿no? Yo me acuerdo de cuando yo estaba anciano en Lince hace 1.000.000 de años, un joven vino y me dice, yo quiero cantar en la iglesia, quiero cantar delante de la iglesia. Entonces yo, como siempre tenía por práctica, le dije, cántame a mí primero. Me lo llevé a un ladito, cántame. Y claro, él tenía muy buena intención, pero tenía muy mala voz, ¿no? Entonces yo le dije que no iba a poder cantar en la iglesia. Él se molestó un poco, después me entendió, ¿no? Pero ahí se molestó y después ya comprendió lo que yo le había dicho. Porque no es que yo salga al culto para ensayar, o salga al culto para cantar porque me apetece, sino que mi voz tiene que estar de acuerdo. Noto lo que le sirve al Señor Ortiz. Dice, yo anhelo escapar de ahí. Quiero tapar mis oídos. Y solamente me tranquilizo cuando ha terminado. Es tremendo. Entonces, las personas que pasen adelante en estas iglesias para tomar, ¿no? No solamente deben cantar con la música adecuada, sino que tienen que tener el talento y lo más importante, deben tener la espiritualidad que se demanda de todos aquellos que quieran adorar a Dios con la música. Yo sé que esto es un poco más difícil de hacer que lo anterior, pero algo tenemos que intentar para recuperar el lugar correcto de la música. Bien. Hermano Nibio, ¿tenía usted una pregunta? Sí, gracias. Buenas noches. Chico, para mí quedó bastante no muy claro el tema de la oración a través de la música, la oración, etcétera, el tema de hoy, ¿no? Pero quisiera, por favor, retomar una pregunta con respecto al tema anterior, el tema 1, ¿no? Y es que he visto, digamos que algunos hermanos dirigentes, ancianos de iglesia, por decir, para ser exactos, van en sábado en la mañana aparentemente bien vestidos, ¿no? Con un jean, con un saquito, sin corbata, o sea, no bien presentado, digamos así, ¿no? Desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Y por la tarde, en tiempo de calor, en polo. Entonces, ¿de qué manera estamos adorando a los dirigentes, digamos así, me pregunto yo? Esa es mi pregunta que tal vez habría que responder con la palabra de Dios, ¿no? Le dejo la pregunta, hermano, porque para ser sincero, a mí no me causa nadita de gracia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería. Gracias, hermano. De nada, hermano. Fíjense, hermanos, este es un tema que me parece haberlo tratado muchas veces individualmente con muchas personas y en muchos de los casos las personas se han sentido un poco molestas porque piensan que es algún tipo de fariseísmo, por decir algo. ¿Okay? Puedo decirlo generosamente. Y en mi opinión no es así. Y me voy a explicar. Hay que diferenciar al adorador, por ejemplo, del participante, del líder, Fíjense cómo era en el santuario. En el santuario, si era un sacerdote, yo tenía una vestimenta específica.
Y tenía que tener un turbante blanco, ¿no es cierto? Y tenía que tener una vestidura blanca completamente. Tenía que tener unas especies de calzoncillos largos, por decir algo, porque llegaban hasta, digamos, hasta casi las rodillas. ¿Okay? O sea, tenía una forma de vestirme que tenía que usar siempre en el santuario. Tanto así que Dios decía que si no se vestían así, podían morir delante de Jehová. Era un asunto serio. El sumo sacerdote tenía otra forma de vestir, que tenía que ser escrupulosamente vestido así para presentarse delante de Dios. Para mí eso tiene una enseñanza. Elena de Juárez, cuando habla de la vestimenta, ella dice que nosotros deberíamos ponernos lo mejor que tenemos para presentar delante del Señor. Yo siempre me acuerdo de mi maestro Paulino Rescalde, ¿no? Y me acuerdo de cuando Paulino, él se bautizó de niño y después se alejó de la iglesia y regresó a la iglesia cuando ya era un hombre, ¿no? Pero él dice que cuando se bautizó de niño, dice que el pastor lo vio y él era pobre, venía de una familia muy pobre, no tenía. Entonces le pusieron pues su camisita y su pantaloncito limpio, bien lavado, nada más, porque no había más, ¿no? Entonces cuando llegó ahí a bautizarse, el pastor dijo, ¿y no tienes una corbatita? ¿No? Y ese es el sentido, ¿se dan cuenta? Ponete lo mejor que tienes para presentar delante del Señor. Y dice que al final le consiguieron la corbata, un hermano se la prestó y se bautizó con la corbata de un hermano, ¿no? ¿No? Pero ¿por qué es esto? O sea, ¿por qué? Porque yo estoy yendo a presentarme delante de Dios. ¿No? Si me dijeran, ¿sabes qué? Bueno, en estos tiempos de repente ya no, la gente no va a responder igual, pero me dicen, voy a ir al presidente de la República, me voy a ir pues, a un matrimonio, ¿cómo me he visto? ¿Me voy con polo si es en verano a un matrimonio? No me voy con polo, ¿no? Me voy con mi terno, el mejor, me voy a cortar el pelo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sé que estoy en un lugar determinado. Y para presentarme delante de Dios, de cualquier manera. Yo pienso que nosotros manifestamos el respeto a Dios de muchas maneras. Lo manifestamos en el templo con el silencio, con la reverencia al lugar en el que estamos, con no tratar nuestras cosas ni nuestros asuntos particulares, pero también cómo nos vestimos. Y hasta si vamos bañados, porque yo me baño para ir delante del Señor, porque voy a presentarme de la mejor manera posible delante de Dios, porque es importante que yo lo haga así. Entonces, todo este concepto, por ejemplo, que está relacionado, para mí tiene importancia. Y pensar que la adoración no se realiza únicamente en el culto de oración, sino que si yo tengo escuela sabática, culto divino, sociedad de jóvenes, o lo que sea, yo tengo que usar lo mismo lo mejor que tengo para dar gloria a Dios en la forma en la que me viste. Cuando Dios tenía que encontrarse con el pueblo y el pueblo estaba al pie del monte, el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que se prepare, se bañen, se laven sus vestidos y se presenten delante de mí. O sea, el pueblo que eran esclavos que salían de Egipto, que habían caminado por el desierto. El Señor le dice, ¿sabes qué? Lávense, laven sus vestidos, preséntense delante de sus Dios de manera, lo mejor que tenían. Mejor. Entonces, yo creo que sí es importante ese asunto. Y por eso digo, son muchas de las cosas en que nosotros hemos ido retrocediendo en el tema de digamos, de la presentación delante de Dios. Ahora es cierto que, por ejemplo, nosotros, acá en el Perú, por ejemplo, de repente un saco es la manera formal de vestir. Si yo me voy al África, debe haber otros vestidos que son vestidos formales para vestir, ¿no? Cada uno, de acuerdo a su esto, será diferente los tipos de vestimenta, pero sí voy a utilizar lo mejor que tenga.
¿no? La forma en la que yo me presento delante de Dios habla de cuánto yo considero a Dios en este sentido. Entonces, si yo también comparto esa preocupación, o sea, me parece que tenemos que volver a tratar estos temas para que la gente entienda lo que significa realmente adorar a Dios, ¿no? Y todo lo que está involucrado en eso, ¿no? Muchas gracias por las respuestas y las preguntas. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna otra pregunta. Bien, creo que no. Entonces, vamos a culminar. Agradecemos una vez más a nuestro querido hermano Federico por este tema, porque nos ayuda a aclarar y nos ayuda también a acercarnos más al Señor y a entender más su profundo amor para con nosotros. ¿Y qué se viene la próxima semana, querida hermana Elvia? Muy buenas noches con todos. Agradecer nuevamente a nuestro hermano Federico Salvador. Un gusto de verlo, igual a nuestra hermana Lidia, a todos los que nos acompañan. Y sí, bueno, vamos a tener una de las creencias que tiene nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es la Cena del Señor, en la cual, al igual que hoy, hemos aprendido, ¿no?, de la alabanza, de la adoración, no solamente en la alabanza, sino en todas formas, ¿no? También en la vestimenta, en nuestro aspecto físico, como nos vemos también, ¿no? Porque esto es para gloria y honra de Dios. Y también el día jueves vamos a tener este importante tema, la Cena del Señor, en la cual nuestro hermano Federico nos va a explicar y nos va a ampliar un poco más el tema. Vamos a hacer la última oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, agradecidos porque tú vas a utilizar, Señor, a nuestro hermano Federico para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablarnos, pueda ayudarnos a entender, Señor, por medio de él, que no solamente te adoramos en alabanza, Señor, sino también en cómo nos vemos, Señor, físicamente, en nuestro aseo, en nuestra vestimenta, Señor, para adorarte, Señor, porque tú eres un Dios de orden, Dios que has dejado, Señor, cada palabra tuya, Señor, para que nosotros podamos honrarte. Perdónanos, Señor, si es que hasta ahora no lo hemos hecho, y ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, por medio de estos mensajes, Señor, las enseñanzas que nos está dando nuestro hermano Federico, poderlo poner en práctica, Señor, cada día en nuestras vidas y en cada momento, y también, Señor, enseñar a otros también, Señor. Pedimos que tú lo cuides a él, a su hogar, a su esposa, a sus hijas, Señor, a su familia. Y bendigas a cada uno de los presentes también aquí. Cuida de ellos también, Señor. Te pedimos que tú veles nuestros sueños, nos des un descanso también reparador para que el día de mañana podamos estar, Señor, llenos de gozo y poder seguir glorificando tu nombre. Estos favores te lo pedimos sin merecerlos, Señor, más confiando en tu amado Hijo, Señor Jesús. Amén. Feliz noche para todos. Por si acaso, una cosita más, el tema de la adoración el tema de la Cena del Señor lo vamos a ver también en dos partes, pues es un tema bastante amplio, vamos a tratarlo en dos partes. Bendiciones. Bendiciones, feliz noche con Muchas todos. gracias. Buenas noches Feliz para noche. todos. Buen descanso. Feliz noche, bendiciones.